Y damos gracias esta mañana por la bondad de Dios. Qué bueno lo que el Señor hacía en esta mañana. Y creo que hablaba mucho en mi corazón desde temprano. Y cuando entramos en el tiempo de la alabanza y meditamos en cómo ha sido la bondad de Dios, realmente ha sido bueno, ¿cierto? Y damos gloria a Dios por eso. La palabra que les traigo esta mañana de parte del Señor es rasga tu corazón. Y rasga tu corazón es algo que un profeta expresaba, porque normalmente rasgarse las vestiduras era señal de duelo para el pueblo de Israel. En muchas ocasiones se ve, era una manera común de expresar que dolía, que estaba arrepentido, que eso le estaba doliendo verdaderamente. Sin embargo, llegó un momento donde eso se convirtió en costumbre y al convertirse en costumbre perdió la verdadera, ¿cierto?, intención. Si nosotros hoy aplicáramos esto, creo que nosotros hacemos muchas cosas que se han convertido en costumbre, cosas que parecen que son parte de arrepentirnos, ¿cierto? Como confesar los pecados, pero ya no los confesamos como porque está un corazón sinceramente arrepentido, sino que es la costumbre, es que me enseñaron que así lo hacía, ¿cierto? Pero no hay la intencionalidad. Y entonces a veces no profundizamos, no miramos de dónde está nuestro corazón verdaderamente arrepentido, dónde está nuestro corazón comprometido con muchas cosas que hacemos como cristianos, muchas cosas que hacemos una vez que hemos conocido a Cristo Jesús. Los invito a que vamos al libro del profeta Joel, yo le llamo. mi hijo, cuando yo estaba en embarazo, yo decía, se va a llamar Joel, ¿cierto? Y lo pronunciaba de esa manera y yo, qué lindo, ¿cierto? Una vez que creció mi hijo, él dice que aprende a escribir, dice, no, mi nombre es con J. No me digas Joel, dime Joel. Y bueno, aprendí de él, ¿cierto? Todavía se me escapa decirle Joel, él me dice, dígame Joel. Y bueno, vamos al libro de Joel, en el capítulo 2, en el versículo 12 y 13. 12 al 17, perdón. La versión que tengo es la Reina Valera. Y voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Amén. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Eso es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompetas en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de su cámara del novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque ¿qué ha de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Quiero que oremos una vez más. Señor, damos gracias por tu palabra. Colocamos ese tiempo en tus manos y pedimos que sea tu Santo Espíritu direccionando, obrando, trayendo convencimiento a nuestro corazón primeramente. Humanamente no somos capaces de convencer a nadie. Tal vez podremos persuadir un poco, pero es tu Santo Espíritu el que realmente nos convence de todo pecado.
el que realmente entra y nos hace comprender tu palabra. Por eso pedimos que sea tu Santo Espíritu obrando en cada corazón, aún el mío, Señor, te lo presento, para que entres y transformes conforme a tu voluntad y lo que quieres hacer en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para contextualizarles un poco, en el libro de Joel, este es un profeta menor, y este profeta estaba allí en Judá en un momento que estaban pasando una crisis difícil, porque llegó la langosta, y dice que la langosta es algo devastador. Veía un poco de videos por ahí acerca de la langosta y eso es la ruina total, ¿cierto? Parecen grillitos. Y eso llega y acaba con el sembrado, acaba con todo, trae devastación, trae entonces que no hay cosecha, entonces trae hambre, trae situaciones muy difíciles. Y al pasar eso, según lo que mostraban los estudiosos, aún el pasto hasta se lo habían comido y aún entonces ni las vacas ni las ovejas tenían donde alimentarse, entonces había hambre, ¿cierto? Eso significaba hambre. Era una situación difícil. Y según cuentan, eso fue cuestión de unas horas. Uno creería que fue de días, pero fue cuestión de horas que esto pasó. Esta plaga fue de tal magnitud que, según como lo expresa aún este profeta, hasta la semilla, o sea, ni semilla para decir hay esperanza para seguir sembrando más, ¿cierto? Ni eso quedaba. O sea, que era la ruina, la bancarrota total para muchos, porque ese era su sustento, esa era la manera en cómo ellos se sostenían a través de los cultivos. Y entonces ese profeta entiende que esto era solamente juicio de Dios. Y el profeta entonces empieza a mirar esa condición y dice, es devastador. Pero empieza a entender que es juicio de Dios, pero no dice Dios es malo, Dios es bueno, ¿cierto? Simplemente que él empieza a profundizar donde nosotros nos hemos equivocado. Quiero que nosotros también entendamos que no todas las tragedias, los momentos así aterradores como estos ocurren por causa del pecado, porque entonces ahí mismo estaríamos mirando a otros, ay, pero vean, entonces está en pecado, ¿cierto? Porque somos de ese tamaño. Porque igual como Job, él tuvo momentos donde pasó esa langosta en su vida, ¿cierto? Perdió su hijo, perdió sus hijos, perdió muchas cosas, perdió su ganado, muchas cosas pasaron, pero era un proceso con el Señor donde él dice después, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y es diferente el trasfondo. En ese contexto lo que ocurría era que sí había una desobediencia de parte del pueblo de Israel. Y entonces Joel lo asimila como un juicio de Dios. Y entonces lo primero que pasa, ¿ustedes han escuchado el término le cayó la roya? No. Cuando yo era niña, como yo soy hija de campesinos, ellos se dedicaban al café, ¿cierto? A la siembra, al cultivo de café. Y yo desde niña escuché ese término, porque ese término era aterrador para los que trabajaban el café. Eso significaba el sembrado se arruinó. Se acabaron las inversiones que se hicieron en ese sembrado, todo lo que se adquirió, todo el tiempo, porque una vez que llegaba esa roya, que es una cosa que, como una enfermedad que le cae a los palos de café, una vez que llegaba es demasiado contagioso entre palo y palo. Entonces lo que hace es que la solución es cortar, ¿cierto? Cortar completamente todo el cultivo y entonces se pierde la esperanza muchas veces allí, o sea, lo que uno esperaba, los proyectos que se tenían, pues se pierden, ¿cierto?
Mi papá tuvo el año pasado un cultivo de aguacates, decidió cambiar por aguacates y le pasó algo así, similar. Entonces su pérdida fue bastante y bueno, eso le trajo tristeza, le trajo confusión, le trajo como, hey, mi inversión, ¿yo qué voy a hacer? Fue lamentable porque los aguacates caían así verdes, o sea, no, nada, entonces todo se perdió. Y eso es lo que pasa cuando el profeta Joel habla en el capítulo 1, habla de que hay una situación tan difícil y dice, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Ha acontecido esto en vuestros días y en los días de vuestro padre. O sea, esto no lo habíamos visto jamás. Nunca antes había ocurrido. Sí tenían algo cuando pasó allí en el pueblo de Egipto, porque el Señor estaba tratando al pueblo de Egipto, ¿cierto? Donde llegó estas plagas. Pero en medio de ellos nunca había ocurrido y eso era impactante para ellos. Devastación, ruina, pobreza, sembrados que no van a estar, venía hambre, los animalitos también iban a sufrir de hambre. Entonces era una crisis total, una crisis completa. Cuando se dice les cayó la roya, ese es un término que se usa también en el vocabulario colombiano, es se acabó todo, no hay posibilidad, ¿cierto? Entonces había una pérdida. Y entonces él da esa descripción. En el versículo 12 del capítulo 1 dice, la vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Entonces era triste. Es que no es fácil cuando hay pérdidas. Usted tiene un proyecto de vida, usted ha creado una empresa y de pronto le dicen, se cerró, ¿cierto? Eso ya no tiene solución. Y creo que eso vivieron muchas personas en el tiempo del COVID, ¿cierto? Empresas que se cerraron. En esos días yo tuve la oportunidad de ir a una empresa y me enteré que una empresa que era mucho más grande había decidido que ellos le trabajaran, o sea, habían cerrado. Y lo poquito de clientes que tenían se los había pasado a la otra empresa, ¿cierto? Una empresa de uniformes de ciclismo que era muy famosa y que había llevado muchos años dentro del mercado y tenía demasiados empleados y en el COVID se cayó, ¿cierto? Pasó, le llegó la roya. Entonces fue difícil. Y en esa condición, pues, ellos estaban viviendo eso. Y obviamente nosotros no vamos a decir, ay, eso es tan bueno, ¿cierto? Eso no trae gozo, eso trae tristeza. Y es tremendo porque es allí donde nuestro corazón también es como desafiado. Y algo que nos decía el pastor, de verdad, si danzamos en cada temporada, la verdad que en esos momentos, ay Dios mío, es el desafío y es el reto para uno decir, voy a danzar en esta temporada de sequía, de escasez, de hambruna, de yo no veo esperanza, las semillas ni hay, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Debe ser algo aterrador. Entonces, mirando esto, aún la condición era tanta que eso incluía que el pueblo no podía llevar ofrenda al Señor. Y en eso yo meditaba, porque nosotros a veces pensamos, ay, vamos a llevar los diezmos en las ofrendas pensando que es de nosotros, pero dice allí que aún el Señor era el que proveía para la ofrenda y no había para la ofrenda para llevarle al Señor. Y esto cargaba aún mucho el corazón de ellos. Dice en el versículo 9 del capítulo 1, dice, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están en duelo. O sea, Dios que provee para la misma ofrenda, ahora les había dejado sin la provisión para la ofrenda. Y entonces para ellos eso significaba una relación con Dios. Y entonces no había relación con Dios, o sea, no había como ese, voy a llevar la ofrenda. Entonces era una crisis
muy triste que ellos estaban pasando. Así que el profeta Joel está hablando de todo lo que están viviendo, de toda la devastación, de todo lo triste, lo que sufrieron. Y él hace allí una descripción de cómo fueron esas langostas, ¿cierto? Ellas eran como un ejército para el profeta Joel. Él lo describe en su forma poética, es la manera en cómo él escribe. Y él les describe que son un ejército que devora todo, un ejército que acaba con todo. Dicen algunos que han escuchado, que han visto de primera plana un ataque de langostas, dice que eso es como que sonara como fuego, ¿cierto? Como quemando, pero es por lo fuerte que llegan, por lo agresivo que son, ¿cierto? Por el número, por la cantidad, y es demasiado agresivo la manera en cómo llegan. Y entonces llega una pregunta, ¿qué vamos a hacer entonces? Y si hoy vemos muchos de esos casos, podemos ver muchas maneras como el mundo reacciona ante las diferentes calamidades, ¿cierto? Y vemos que muchas veces el tiempo del Señor se está acercando. Reaccionamos, nos asustamos, vemos que hay terremotos, vemos que hay escasez, vemos que hay lugares donde la comida falta, ¿cierto? El alimento falta. Mi hijo tiene la costumbre de orar por los de África. Yo le dije, tienes que cambiar la oración. No solo los de África aguantan hambre. Entonces tuve que empezar a darle ejemplo, que hay lugares acá en Colombia como en La Guajira, que hay niños que sufren hambre. Porque somos muy de ser mecánicos y uno tiene que enseñarle a los hijos también a quitar ese ser mecánicos en la oración. Y yo, cambia de oración, porque allá no solamente, ¿cierto? Aún en nuestro país hay gente muriendo de hambre. Y entonces vemos también guerras que se levantan, nación contra nación, vemos enfermedades, vemos plagas. Vemos en este tiempo la gente está preocupada por la sequía. Muchos dicen, ay, gracias a Dios, llovió un poquito. Muchos se quejan del calor, ya nos están diciendo tienen que empezar a cuidar el agua, ¿cierto? Porque hay sequía, y al haber sequía, pues vamos a tener que empezar a hacer guardar el agua, un receso, ¿cierto? Un razonamiento. Y a eso, a nosotros en el momento, como todo, causa impacto. Y las redes sociales se volcan y empiezan, hashtag, oremos por Israel y por esta otra nación, Palestina. Hashtag, oremos por Ucrania y por Rusia. Y hashtag, oremos por la sequía, ¿cierto? Y se vuelve así como el común, que está de moda, porque está de moda orar, ¿cierto? Pero eso pasa por un momento. Es la emoción, ¿cierto? Es la emoción, el impacto. Es lo que vemos en ese momento. Pero hay dos maneras en que se responde hacia esta situación, ¿cierto? El mundo muchas veces empieza a decir, los que no quieren nada con Dios, pero cuestionan si Dios es tan bueno, ¿por qué permite eso? Quizás en ese momento allí, en medio de lo que estaban viendo allí la nación de Judá, de pronto habrá alguno que diría, si Dios es tan bueno, ¿cierto? El cariconchudo ahí, ¿cierto? Hoy, tal vez muchos dicen, ve, y si es tan bueno, ¿por qué lo permite? Entonces vemos un mundo que idealiza a Dios como quien tiene que cuidarme y mantenerme estable en todo. O sea, me tiene que tener viviendo bien. Y esa es una posición que el mundo tiene, como que hay un papá que me da de todo, pero yo no le tengo que rendir cuentas. Es algo así. Son de esos papás que piensan, son como papás alcahuetas. Venga, yo le doy de todo, no me importa cómo vive usted. Pero el papá que nosotros tenemos es diferente. Ese papá nos disciplina, ese papá nos corrige, ese papá está cuidando nuestro corazón primeramente.
Y por eso la posición de nosotros como hijos de Dios, podemos ver varios puntos. Sabemos que los tiempos de Dios se tienen que cumplir. Él dice en su palabra que en los postreros tiempos vendrán guerras, vendrá pestilencia, vendrá hambre. Y vemos que se va cumpliendo. Pero también entendemos como hijos de Dios que Dios es amor, pero Dios es también fuego consumidor. Y que cuando nosotros estamos caminando en desobediencia, entonces tenemos que empezar a enderezar el camino. Entonces reaccionamos como en una alerta, ¿cierto? Venga, ¿cómo hemos ofendido a Dios? ¿Qué vamos a hacer? Y quizás oramos intensamente por un tiempo, por ese problema, por esa circunstancia, empezamos a enderezar las cosas, terminamos entonces finalmente acostumbrándonos a esa oración y ya después como que bajamos la guardia, nos asustamos, ay sí, verdad, hemos ofendido a Dios, pero después como que ya bueno, estabilidad, no fue tan grave después de todo. No me morí. Sí, hace algunos meses cuando nosotros escuchábamos lo que se estaba levantando en el pueblo de Israel y allí en la Franja de Gaza, uno veía las redes sociales, las iglesias así, hashtag oración, por cierto, y eso se volvió así como la moda, eso todo cada ratico, pero ya se baja la guardia, ya pasó como todo y baja la guardia y bueno, yo no sé ya qué estará pasando allá, ya no me interesa. Ya pues hice mi oración que me correspondía, ¿cierto? Porque así somos y entonces todo lo dejamos como en stand-by, en modo reposo. Ay, bueno, eso continúa ya, mi vida continúa, yo soy estable y finalmente no llego hasta mi país, porque nosotros entendemos que estamos estables dentro de lo que cabe. Entonces, en situaciones como esas, por un momento nos conmovemos. Nos emocionamos, nos preguntamos qué vamos a hacer, oramos, ayunamos, hay que hacer vigilia, esto y lo otro, y eso como que nos moviera, por un momento estamos ahí. Pero después llega un momento de estabilidad, bueno, está todo estable. Y nos vamos acostumbrando a esa situación. Y entonces, eso es lo que muchas veces nos hace parecer que estamos en un momento de arrepentimiento como iglesia. La emoción del momento. Y el profeta entonces en esta ocasión les lleva al pueblo a reaccionar ante el descuido en la relación con Dios. Quizás muchos estaban cuestionando por qué estaba pasando eso y él estaba mirando, profundizando. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y en el versículo 14 del capítulo 1 dice: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. O sea, vamos a entrar en ese ayuno. Vamos a entender qué es lo que está pasando en nuestra vida. Vamos a entender qué es la manera en cómo nosotros hemos ofendido a Dios. Y entonces, es donde viene ese momento que el profeta describe como grande y temible es el día del Señor. En el capítulo 2, ahí ya sí está explicando lo que ha pasado, de cómo esta plaga ha entrado allí a su pueblo, ha devastado todo. Y en esta descripción, el profeta ve todo como una calamidad, pero ella entiende que es la mano de Dios. No porque Dios sea cruel, sino porque el ser humano es desobediente. Y sin embargo, el propósito de eso es llevarnos al arrepentimiento. Parece muy fuerte, es duro, pero lleva a que, reflexionemos cómo estamos viviendo. Y esto lo veía como
como cuando hay un desastre natural, hacen un trabajo que se llama proceso de gestión de riesgo de desastres. Y en ese proceso de gestión de riesgos de desastres hay una prevención, hay una mitigación, hay una preparación de alerta, hay una respuesta, hay una rehabilitación y hay una reconstrucción de los efectos del desastre. Y si nosotros hiciéramos un análisis de eso, una gestión de riesgos de desastre espiritual, nosotros tendríamos que ver primero cómo nosotros estamos obedeciendo a Dios. Para nosotros mirar, ve este desastre, ¿por qué llegó? ¿Cómo estoy obedeciendo a Dios? Ese sería una gestión de riesgo de desastre. En el Salmo 139, del 23 al 24, el salmista le pide, Señor, que mire, que le ayude a ver su corazón, ¿cierto? A analizar cómo está su corazón, a mirar cómo es realmente esa obediencia. En esa prevención de riesgos, de desastres espirituales, debemos conocer las estructuras, los cimientos que tengo en mi vida, ¿cierto? Si realmente mi vida está estructurada, está cimentada en Cristo Jesús. O si llega el desastre espiritual y yo digo, ese Dios al que yo le sirvo, vea cómo me tiene, no vale la pena seguirle, ¿cierto? Pero cuando no estamos cimentados en la palabra de Dios y cuando no entendemos que Dios tiene unos procesos, y es allí cuando no hay ese corazón para decir, como dijo Habacuc, aunque la higuera no florezca y en las vides no haya frutos, con todo yo me alegraré en Jehová. Porque no había una buena estructura, no habían unos buenos cimientos, no había una buena doctrina de entender que seguimos a Cristo Jesús porque Él ya lo dio todo por nosotros y no es que lo seguimos para que me dé, no lo buscamos, no buscamos de Él, sino que a Él es el quien buscamos realmente. Y para saber estos dos puntos anteriores debemos volver nuevamente a la palabra de Dios. Y el problema está en que la palabra de Dios poco está gustando, ¿cierto? Escudriñarla. Siempre hay una conexión. Yo necesito conocer la palabra de Dios para saber cómo es Dios, el que yo digo que amo y quiero obedecer. Y necesito saber qué es lo que Dios quiere que yo obedezca. Necesito conocer sus estatutos. Necesito conocer sus leyes. Necesito tener relación. Amén. Y la tragedia entonces había ocurrido a tal manera que esa relación pues no se podía dar, ¿cierto? Para ellos la relación era llevar esa ofrenda. Yo necesito vivir por eso, en esa relación con Dios, necesito vivir en la palabra de Dios, de tal manera que cuando lleguen los vientos de pensamientos erróneos yo pueda estar firme, centrada. Haciendo ese análisis entonces entra a la solución y la solución es rasga el corazón y no las vestiduras. Y rasgar los vestidos, como se los hice al principio, se los compartía, eso está en un promedio de 33 veces en la palabra de Dios. Y lo expresaba Jacob, rasgó sus vestiduras en señal de dolor cuando le dijeron que su hijo José había muerto. Ellos se expresaban de esta manera. Rasgar, David lo expresó y muchos hombres en la palabra muestran que rasgaron sus vestiduras. Pero rasgar los vestidos era señal, como se los dije, de duelo, seguido de cubrirse de silicio, que era ceniza. Entonces era algo que a los ojos de los demás daba a entender un duelo. ¿Ve? Está arrepentido. Realmente sí, ¿cierto? Era un duelo que a mis ojos yo podría decir, ve, realmente él entendió y se está arrepintiendo y quiere cambiar y quiere ser transformado. Sin embargo, el profeta Joel invita a rasgar el corazón y no los vestidos. Y no porque eso estuviera mal,
Así como muchas veces creemos, no, entonces ya para qué ayuno. No, es que ayunar no está mal. Ayunar es una disciplina que todos debemos de hacer como hijos de Dios. Vigilar está también. El congregarnos, el levantar nuestras manos cuando adoramos, el adorar al Señor. Eso no es lo malo. Lo que está mal es que no hay el corazón para hacerlo. Es eso. Y miraba ahí que la clave está en que el corazón es el primero que debe ser allí comprometido antes que buscar que los otros se den cuenta si estoy arrepentido, ¿cierto? Porque es que yo a veces quiero hacer actos como de arrepentimiento para que el otro se dé cuenta, ¿cierto? Que el otro crea. Yo analizaba eso y muchas veces cuando somos descubiertos en el pecado, yo creo que más lo que pensamos es, ay, ¿qué va a pensar la gente? Pero no es cómo ofendí yo a Dios. Y entonces nuestro cambio ni siquiera es por quiero agradar a Dios, sino quiero que la gente no vuelva a hablar de mí. Más bien, es tremendo. Entonces en eso, muchas veces nuestra expresión, nuestro corazón no está rendido. Es como cuando nos invitan a postrarnos en medio de la alabanza, pero si mi corazón no está postrado, yo puedo hacer un acto que parece a los demás que estuviera postrado. Algo que yo hablaba, le expresaba a mi pastor, ¿cómo hago para hablarle a mi niño? Yo sé que él se postra, pero yo no sé si él lo entiende. O sea, él hace el acto a veces de postrarse en medio de la alabanza, tiene sus momentos, pero yo quiero que él entienda que es más que un acto, es el corazón. Entonces, bueno, ahí va uno hablando con ellos, va compartiéndoles, porque la idea es llevarlos a que eso también ellos lo profundicen. Ellos son pequeños, pero ellos también tienen que dimensionar, entienden, ¿cierto? Lo que es el contexto. Quizás dejar que ellos crezcan haciendo las cosas por hacerlas porque se ve bonito, hace que muchas veces terminen siendo una vida religiosa, pero que no haya el sentido está el corazón. Guardando sí que no diga, entonces ya no vale la pena, ¿cierto? Pero sí concientizarnos, porque aún hasta nosotros mismos debemos de tomar conciencia, porque nosotros hacemos lo que hacemos, porque nosotros vamos al servicio, porque es importante la alabanza, como lo decía mi pastor ahora. Nosotros pensamos que la alabanza es relleno, pero es importante cada detalle, el cual rendimos en este lugar, no es añadidura, perdón, sino que es importante rendir nuestra vida. Aún hasta temas como el ayuno, a veces pensamos es para los servidores, pero es para toda la iglesia. Por eso la invitación sigue extendida y sigue extendida para los domingos, pero también sigue extendida para ese viernes, para ese jueves que vamos a estar reunidos. Qué bueno que todos pudiéramos tomar conciencia de esto. ¿Cuánto nos ha hablado Dios de arrepentimiento? Muchas veces. Yo me hacía esa pregunta. Dios, ¿por qué me habla tanto de arrepentimiento? Y la respuesta que me daba es porque hemos rasgado los vestidos, pero el corazón no. Y yo decía, ay, Señor, es duro. Y por eso el Señor me llevaba a que iniciáramos el miércoles, a los que estuvimos el miércoles, a hablar de cómo nosotros tratamos con el pecado. ¿Qué posición nosotros tomamos? Si la posición que nosotros estamos tomando es la adecuada. Si nos estamos escondiendo como Adán y Eva, qué vergüenza, pero escondámonos, pero no nos hagamos responsable de esto. O si nos estamos asumiendo como Caín, que no me vale, ¿cierto? No, eso no va conmigo. O si lo estamos asumiendo como Saúl, sí, muy horrible, pero bueno, sigamos aparentando que Dios tenga una vida de santidad, una vida buena, o como lo hacía David, que fue confrontado y se arrepintió.
tomó decisión de cambiar, recibió fruto, cosecha de lo que había sembrado mal y él lo asumió, pero su gozo volvió a su corazón al sentir el perdón del Señor. O como los fariseos que consideraban que no había nada que perdonar en ellos. Entonces, estaban muy estables. No vale de nada cambiar mi manera de decir si eso no se vive adentro. A veces la gente piensa, y hay lugares donde le dicen, no, usted tiene que ponerse esto y esto, pero si eso no está inicialmente en el corazón, eso es religión, y eso no es un corazón rasgado, eso no es un corazón transformado. Nosotros cambiamos de adentro hacia afuera, y va dando evidencia en nuestra vida, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera, eso va dando después evidencia, eso va dando evidencia, pero no es algo que empiece de afuera y ay sí, y aparento que estoy bien. Nosotros muchas veces hemos pedido por una iglesia avivada, pero eso empieza en nosotros inicialmente, en nuestro corazón rasgado. Quizás hemos pensado, es que allá no hay avivamiento, pero ¿quién estoy haciendo yo por ese avivamiento, para ese lugar? ¿Está mi corazón rasgado? ¿O estoy rasgando el corazón del otro también? Porque así somos buenos para rasgarle el corazón al otro, pero no rasgamos, no meditamos en lo que nos corresponde, en nuestra propia vida, en lo que tenemos que rendir delante del Señor. El profeta Joel no hace una especificación como tal de los pecados que había cometido el pueblo de Israel, pero él sí entiende que es juicio de Dios. Pero sí es bueno que cada uno de nosotros, a manera personal, tomemos muy en serio el tema del pecado. ¿Cuáles son esos pecados con los que me acostumbro? Con los que ya es normal vivir, con los que yo ya ni trabajo en ello, con los que pasan desapercibidos. Y esos pecados yo les puse un nombre, y no porque sean más pequeños ni más grandes que otros, sino que les puse pecados paisaje en mi vida, ¿cierto? Ahí están, hacen parte de mi paisaje, ¿cierto? Se volvieron habitual. Esos son los que podrían hoy estar generando una brecha en mi relación con Dios, realmente, ¿cierto? Donde la pereza, normal, eso hace parte de mi paisaje. La apatía, normal, eso hace parte de mi paisaje. La indiferencia. Y esos pecados paisaje raramente duelen de verdad. Porque aquí el salmista, ¿no? El profeta estaba hablando de que rasguen vuestros corazones y no vuestros vestidos. Y al rasgar los corazones tiene que ser que eso tiene que doler de tal manera que yo diga, no, yo ya no vuelvo con eso. Y como los pecados paisajes no duelen, el corazón no se rasga, ¿cierto? Así de simple. Ese doler es, no lo vuelvo a hacer. ¿Ustedes alguna vez encendieron un fósforo la primera vez cuando eran niños y se les quedó pegado del dedo? Que uno sentía como, yo no lo vuelvo a hacer, o sea, sintió la primera quemada de su vida. Y uno dice, no, yo con esto no me vuelvo a meter. Pasó mucho tiempo para volver a encender, ¿cierto? Un fosforito. Pero eso tiene que doler de tal manera que yo diga, ojo, aquí hay peligro, aquí no tengo que seguir. Esto tiene que doler de tal manera que yo diga, ya no quiero más esto. Pero ese es el problema. El pecado está haciendo un paisaje en tu vida y al ser paisaje no lo ves necesario. Y no duele, te acostumbraste a él. Quizás pueden doler cosas por un momento, pero pasa como la historia del perrito sentado en la puntilla, llorando, pero está cómodo, ¿cierto? Está ahí como quien dice, pero te puedes mover. Y me puedo mover. Hay muchas cosas que me están causando dolor a través de esos pecados paisaje, pero yo no percibo que es ese pecado, sino que quiero pensar que son las personas que hay a mi alrededor.
porque somos buenos en culpar nuestras tragedias. Sin embargo, entonces, nosotros podríamos también ya estar tan acostumbrados al dolor que nuestro corazón ni siquiera quiere ser rasgado. Puede doler un día, pero simplemente, si yo no trabajo en ello y queda como un facilismo acostumbrarnos a vivir en eso, entonces allí no hay arrepentimiento. Por eso hay una pregunta que te hago. ¿Quieres conocer a Dios grande y misericordioso? Y yo sé que la respuesta sería sí, yo quiero conocer a Dios grande y misericordioso. Y la respuesta es arrepiéntete de corazón, rasga tu corazón. Volvemos a una humanidad que no conoce a Dios y cuestiona su ira, pero no quiere arrepentirse para conocer al Dios grande y misericordioso. ¿Sabe que hubo una nación que conoció a un Dios grande y maravilloso porque se arrepintió? Y su arrepentimiento, según lo que uno puede percibir, como Dios obró, es que fue un arrepentimiento genuino, porque hasta el más grande, hasta el más pequeño, desde el rey hasta el siervo, se postraron, pidieron al Señor que les perdonara, pidieron misericordia. Y está en el libro de Jonás, en el pueblo de Nínive. Y Jonás dice, ay Señor, es que yo sabía que tú eras misericordioso y piadoso. Y eso era lo que le detenía. El profeta allí, quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Eso es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompetas, proclamad ayuno, convocad asamblea. Como quien dice, entremos a cuentas con Dios. Rasguemos estos corazones más que los vestidos. Dejemos de hacerlo en apariencia. Dejemos de comprar la misericordia de Dios porque Dios no puede ser burlado. Hagámoslo desde el corazón, desde un corazón que con sinceridad, con honestidad, está dispuesto a decirle no más a este pecado, no más a esta condición. Estoy determinado a que si la pereza es la que está en mí, que me está generando todo esto, estoy determinado a ir en contra de eso a través de su palabra, como me muestra la palabra de Dios, a ser diligente, a manejar bien los tiempos, a ser mayordomo del tiempo, temas como estos. Por eso hay allí en la palabra que nos muestra esas pequeñas zorrillas, pero esas pequeñas zorrillas pueden estar arruinando este sembrado. Pueden estar arruinando el fruto que Dios ha puesto en mi vida. ¿Será que nosotros hemos podido ver la misericordia de Dios cada día? Nosotros la hemos visto. Hemos visto y hoy cantábamos, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Claro que sí la hemos visto. Y hemos visto la misericordia porque hemos trabajado en esos pecados. Hemos visto la misericordia primeramente porque Cristo fue a la cruz por nosotros, ¿cierto? Porque nos ha hecho entender nuestra condición y nos ha dejado su Santo Espíritu que nos muestra, nos redarguye, y hemos trabajado en muchos de esos pecados que eran evidentes. Ya podríamos decir, no, estoy estable, pero siempre en los caminos del Señor, no recuerdo quién lo decía, no nos vamos a graduar todavía, hay que seguir trabajando. Y todavía hay pecados y situaciones, condiciones en nosotros que hay que seguirlas trabajando. Y por ello, aún hay mucha de la misericordia de Dios que desconocemos, pero Él todavía tiene cada día nuevas sus misericordias. Y cada día sé que podemos conocer aún más su misericordia, obrando en esos corazones que cuando los exponemos delante de la palabra de Dios nos damos cuenta, no soy digno de acercarme,
pero por su gracia nos acercamos. Podríamos decir, ¿hay alguno acá que diga, no tire la primera piedra, cierto? No estamos así en esa posición. Hoy estamos por la gracia de Dios, por el amor, pero debemos trabajar en los pecados que se han vuelto paisaje, comunes, que no nos están doliendo. Empezar a pedirle al Señor, ayúdanos a que esto duela de tal manera que mi corazón pueda ser rasgado delante de ti. Más que mis vestiduras, más que yo levantar una oración de generalizar, perdona mis pecados, porque esa es la parte más facilista que nosotros asumimos. A mí me confrontó mucho eso, porque cuando nosotros nos postramos muchas veces, oramos, es más fácil decir perdona todos mis pecados, pero no hacemos una cuenta, ¿cuáles son? Y venga, analicemos bien, ¿cierto? ¿Cuáles son mis pecados y de qué se supone que yo me estoy arrepintiendo realmente? ¿Dónde estoy yo siendo claro y consciente de lo que a mí realmente debería generarme dolor, duelo de tal manera que me lleve a rasgar más que los vestidos mi corazón? Y eso debería ser no para momentos que vienen de tragedia, de escasez, como le pasó al pueblo allí, donde llegó ese momento, la crisis, llegó el saltón, el devorador y acabó con todo, sino que, y ahí sí dijeron, ay, hemos hecho mal, hay que reaccionar, hay que orar, ¿cierto? Hay que arrepentirnos, porque nosotros somos de ese tamaño, nosotros somos de buscar la solución, pero no de prevención. Nosotros deberíamos de trabajar cada día en ello y por eso deberíamos cada día tener esa relación con Dios. ¿Qué les hacía al pueblo llegar a eso? Habían perdido relación con Dios, se habían descuidado en muchas áreas de su vida y muchas veces en las crisis nosotros reaccionamos, ve, ¿y yo cómo estoy con Dios? Si es que reaccionamos, porque otras veces más bien renegamos, ¿cierto? Y entonces veremos que esas promesas, ve, tan curioso, hoy nos hablaba a través de la alabanza, no lo tenía, que esas promesas se podrán ver cumplidas en nuestra vida. A través del libro del profeta Joel vino la promesa del Espíritu Santo, el derramamiento sobre toda carne, donde dice que profetizarán los hijos y las hijas, y los ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y esa promesa es donde hablaba de la iglesia primitiva, de ese Pentecostés, allí en el libro de Hechos, fue cumplido. Y sabemos que hay promesas, el pueblo se arrepintió y más adelante llegan esas promesas de parte del Señor cumplidas, quizás muchos no lo vieron, pero para nosotros hay promesas y esas promesas las veremos cumplidas una vez que nosotros realmente rasguemos nuestro corazón, porque es tiempo de caminar en un arrepentimiento de corazón y poder ver una vida rendida a nuestro Rey. Así que te invito, mi hermano, rasga tu corazón. ¿Quieres ver esas promesas? Primero rasga tu corazón antes que las vestiduras. Amén. Vamos a darle gracias a nuestro Rey en esta mañana por su amor y misericordia. Yo sé que hay promesas que no hemos visto. Yo sé que nos hemos preguntado por qué, pero el Señor nos invita a primero rasgar el corazón. Primero mirar donde pareciera que hemos trabajado y realmente no hemos hecho nada. No hemos dejado que la palabra de Dios habite allí. No hemos dejado vivir esa palabra en nuestras vidas. Porque no es en vano que el Señor nos repita tantas veces que debemos de arrepentirnos.
Señor, en esta mañana damos gloria a ti. Señor, y como lo decía allí el profeta, quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Eso es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Qué bueno, Señor, que en este día tomemos conciencia. Mi Rey, si estamos ya cansados de que nos estén recordando que debemos de arrepentirnos, Señor, qué bueno que podamos entender dónde nosotros no estamos respondiendo a tu palabra. Dónde nosotros hemos sido tan descuidados. Dónde nos hemos acomodado, Dios. Porque qué facilismo tenemos como iglesia, como hijos suyos, para tratar con el pecado. A veces nos quedamos solo confesándolo, pero no haciendo nada por trabajar en ello. Y creemos que ya está bien. Señor, ¿qué hemos dejado de hacer? ¿Dónde nos hemos, Señor, frenado en las tareas, Señor, que nos has encomendado, en donde nos has invitado a trabajar? A tomar tan en serio, Señor, el pecado. A entender que eso trae solamente devastación, ruina nuestra vida, tragedia a nuestros corazones. Porque ir a una eternidad sin ti es una verdadera tragedia, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a ir a lo profundo, no a quedarnos en lo que queda por encima, porque en ese facilismo también hemos estado. Lo que yo entendí por encimita, pero no profundicé. ¿Dónde tú me quieres llevar, Señor? A que ese corazón realmente llegue a dolerle de tal manera esos pecados con los que nos hemos acomodado. Señor, con la mentira, con la murmuración, con la queja. Aún, Señor, en momentos donde dejamos de confiar en ti. Y nos desesperamos y trabajamos a nuestra manera. Aún con la apatía, aún con la pereza. Señor, todas estas cosas y tantas cosas tan profundas que las dejamos guardadas. Señor, entra la luz allí, a lo profundo, a lo que está oscuro, allí guardado. Que entre tu luz y alumbre para que podamos ver nuestra condición y pueda doler realmente esta condición en nuestras vidas y podamos rasgar nuestro corazón más que las vestiduras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.